día para todos, gracias por estar aquí. Esto de la reforma laboral es un tema bien amplio, pero tenemos el tiempo, ¿verdad?, limitado, así que yo voy a concretar a hablar de lo más importante en relación a la reforma laboral y que le interesa a ustedes como estudiantes y como ciudadanos, ¿verdad?, de Puerto Rico. ¿Qué es la reforma laboral? Pues miren, la reforma laboral no es otra cosa que la Ley 4, aprobada el 26 de enero del 2017, mejor conocida como la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral. La efectividad fue inmediata. Una vez se aprobó la ley, pues tenía la fecha de la efectividad inmediata y aplica a trabajadores y trabajadoras del sector privado. Así que estemos claros, ¿verdad?, en qué es que consiste la ley. ¿Por qué surge la reforma laboral? La reforma laboral surge como una de las recomendaciones, digo recomendaciones entre comillas, pero ustedes saben que las cosas que la Junta de Supervisión Fiscal muchas veces nos impone cosas y pues tenemos que en ocasiones tratar de negociar con ellos, pero ellos se basan en que en Puerto Rico hay que de alguna manera liberalizar el mercado laboral. Ellos entienden que el mercado laboral necesita de cierta flexibilidad para que los patronos se motiven, ¿verdad?, para la creación de nuevos empleos. Según el Departamento del Tesoro Federal también, Puerto Rico sufre de una contracción económica de un 14.6 en el Producto Estatal Bruto Real. Para los que no estén muy claros en lo que significa el Producto Estatal Bruto Real, esto es un indicador de la actividad económica del país. Así que cuando hablamos de una contracción es porque esa actividad económica ha disminuido en un 14.6% con una predicción de un 3% adicional dentro de los próximos 2 años. Estos fueron los motivos por los que se crea esta ley. Yo estoy presentando unos motivos que se dieron durante el año 2017, pero tengo que hacerle la salvedad que este año 2017 fue un año muy atípico. Ustedes saben que con el paso por nuestro país de 2 eventos atmosféricos, ¿verdad?, de la magnitud que fueron el huracán Irma y el huracán María, pues la realidad es más crítica todavía. O sea, cuando comenzamos el año no contábamos con que íbamos a tener el paso de 2 huracanes, ¿verdad?, tan fuertes. Así que la realidad hoy día pues ha ido empeorando, pero siempre con la esperanza, ¿verdad?, de que en algún momento esto pues mejore. Otra razón, el gobierno ha operado con un déficit estructural por año. ¿Y qué es lo que ha pasado? Si ustedes se remontan al año 2006, cuando teníamos los incentivos de la 936, para ese año se eliminaron esos incentivos. Ustedes saben que la mayoría de estas compañías de manufactura pues, no tenían los incentivos y se fueron de Puerto Rico. Así que el gobierno ha tenido que recurrir a la emisión de bonos, que no es otra cosa que deuda, ¿verdad? Ustedes los que están en empresas saben que los bonos, eso es una deuda que contrae cualquier persona que los emita. Así que han tenido que estar recurriendo a la emisión de bonos y tomando prestado del Banco Gubernamental de Fomento. Y el gobierno carece de liquidez. Eso, ¿verdad?, de hace un par de años hemos estado escuchando que si dicen que los empleados no van a cobrar, porque es precisamente porque no hay liquidez. Así que se supone que la intención de la reforma laboral es fomentar el que se creen nuevos empleos y que la economía, ¿verdad?, en vez de seguir debilitándose, que siga entonces fomentando el que se mejore. ¿Qué pretende la reforma laboral? Ser uno de los pilares principales para reactivar el desarrollo económico de Puerto Rico. ¿Mediante qué? Como les mencioné anteriormente, la creación y retención de oportunidades de empleo. Reducir los costos laborales de modo que puedan aumentar las ganancias, ¿verdad? Porque si usted está creando un empleo, usted es empresario, crea un empleo, usted lo que está buscando es que aumente sus ganancias, ¿verdad? Usted no va a crear un empleo para tener pérdida. Así que cuando usted está creando empleo, se supone que entonces sus ganancias aumenten. Que haya una flexibilización en lo que se refiere a la contratación, retención y los horarios de esos empleos que usted está contratando. Que haya concesión a los patronos pequeños de más flexibilidad bajo algunas leyes de empleo. Que haya una concesión voluntaria de beneficios marginales a los trabajadores. Recuerden que hay unas leyes que establecen
lo que el patrono le tiene que brindar a los empleados, pero está en manos del patrono. Si quiere darle beneficios adicionales a esos empleados, lo puede hacer. Eso no está prohibido, eso queda a discreción del patrono. La concesión de mayores derechos a madres lactantes, la armonización de nuestra legislación laboral con la legislación federal. Se intenta de alguna manera que haya algún tipo de similitud en nuestras leyes laborales en relación a las federales. Y otros asuntos, otros fines relacionados. Quiero presentarle por lo menos los aspectos más relevantes que tienen que ver con esta reforma laboral y que se supone que favorezcan la creación de nuevos empleos. Así que si favorece la creación de nuevos empleos, estamos hablando de que el patrono se supone que esté en una mejor posición para crear empleo. Por lo tanto, a mí no me gusta tener que decir esto, pero a grandes rasgos le podría decir que la reforma laboral a quien favorece al patrono. Y ya ustedes van a ver cómo es que el empleado pues se afecta. El periodo probatorio. Anteriormente, entonces, los que trabajan aquí o que han trabajado saben que cuando va usted a un puesto regular, usted tiene que tener, por lo menos bajo la ley anterior, usted tenía que estar en un periodo probatorio de 3 meses. Con la nueva ley son 9 meses. Según usted esperó para nacer, ahora tiene que esperar, ¿verdad? Para que le den el puesto regular, porque permanencia ya eso no existe. Antes hablaban que si el puesto es permanente, mire, ya eso no existe. Hablamos de puestos regulares. Si son puestos ejecutivos, ya estamos hablando que no son 9 meses de periodo probatorio, estamos hablando de 1 año. Así que futuros gerentes tomen eso en consideración. Las madres lactantes, la jornada parcial, menos de 7 horas y media, tendrán 30 minutos de periodo de lactancia por cada 4 horas de trabajo. Esto es nuevo. La licencia por vacaciones, las personas tendrán que trabajar 130 horas o más al mes, un promedio de 32.5 horas a la semana. Así que si usted empezó a trabajar luego del 26 de enero del 2017, fecha en que fue aprobada esta ley, ya usted sabe que si usted está trabajando 30 horas semanales, pues lamentablemente no va a tener derecho, ¿verdad?, al disfrute de la licencia por vacaciones. En el caso de la licencia por enfermedad, tendrá que el empleado trabajar 130 horas o más al mes. Esto es un promedio de 32.5 horas a la semana, ¿verdad?, similar a la licencia por vacaciones, y acumularán hasta 12 días de enfermedad anualmente. El acomodo por razones religiosas se mantiene. Ustedes saben que hay personas que tienen, ¿verdad?, pertenecen a, por ejemplo, a la iglesia adventista, que observan el día sábado. Si usted está contratando a una persona que tiene estas condiciones religiosas, sabe que usted tiene que darle, ¿verdad?, esa flexibilidad, no puede obligarlo porque la ley lo protege, ¿verdad? Cada cual tiene derecho en ese sentido y el patrono pues protege, tiene que respetar este tipo de concesiones con el empleado porque es ley. El flexi time. Las personas que trabajen podrán optar voluntariamente por trabajar una jornada de 10 horas máximo en lugar de 8 horas. Esto es 4 días a la semana. No aplica a las pequeñas empresas, solo medianas y grandes. Si usted tiene una empresa pequeña, es bien difícil que usted le pueda ofrecer el flexi time a un empleado, porque tras que tiene pocos empleados, imagínense que el empleado le diga, no, pues yo voy a trabajar tales días, se le queda al descubierto, ¿verdad?, en la operación del negocio. Así que tenemos que estar claros, ¿verdad?, que prácticamente esto a quien beneficia es a las medianas y grandes empresas que al tener mucho personal, pues pueden permitir este tipo de flexibilidad. Las horas extras. Según lo propuesto, serán horas extras las horas que un empleado trabaja por un patrono en exceso de 8 horas durante cualquier periodo en día calendario. Así que en exceso de 8, pues eso se mantiene, ¿verdad?, que tiene que pagarle las horas extras. Ahora, ahí tengo que hacer una salvedad que ustedes saben que el día se compone de 24 horas. Así que usted puede tener un empleado que le trabaje un turno de 8 horas, que se vaya para su casa otras 8 horas y regrese a un tercer turno. Antes eso no se podía hacer, porque entrábamos en lo que se conoce como el overlapping. Exacto. Así que ahora eso está permitido. Así que si el patrón le dice a usted, vete y descansa 8 horas, antes eran 12 horas.
había que permitir un periodo de 12 horas entre un turno y el otro. Pues ahora usted se va y descansa esas 8 horas y puede regresar y ya eso no se convierte en horas extras. O sea que esto es un cambio bien importante que tenemos que considerar. La ley de cierre. No habrá ley de cierre excepto Viernes Santo, el domingo de Pascua o domingo de Resurrección. Anteriormente, el patrono le pagaba a usted los domingos, cuando usted trabajaba los domingos le tenía que pagar overtime. Pues a partir de la aprobación de esta ley, en los domingos, lamentablemente usted trabaja, pero no lo va a cobrar como horas extra. Lo va a cobrar como horario regular. Eso es lo que establece. Y recuerden siempre que estoy hablando de los que comenzaron a trabajar a partir del 26 de enero del 2017. Que estemos claros en eso. El bono de Navidad. Anteriormente, el bono de Navidad se le requería al empleado que trabajara entre octubre de un año y septiembre del próximo año unas 700 horas. Ahora casi se duplica la cantidad que se requiere. Ahora son 1.350 horas. Y se mantiene lo del 2% del salario hasta 600. Si el patrono tiene 20 empleados o menos, pues entonces se usará el mismo cálculo de horas y el máximo del bono entonces va a ser de 300. O sea que estemos claros, que usted no vaya a pedirle al patrono, venga, necesito que me pague el bono porque yo cualifico, porque trabajé 800, 900, no. Ahora son a partir de las personas que sean contratadas a partir de la fecha de efectividad de esta ley, pues son 1.350 horas, específicamente en ese periodo, entre octubre y septiembre. Se elimina la presunción del despido injustificado. Tengo que hacer la aclaración. El despido injustificado, la norma se mantiene, pero lo que dice la ley es, anteriormente, el peso de demostrar que un despido era justificado o injustificado, el patrono era la persona responsable. Ahora, el empleado que ha sido despedido es el que tiene el peso de demostrar que ese despido fue injustificado. Si usted logra probar que ese despido fue injustificado, pues entonces el patrono tiene que pagar la mesada que le corresponda. Pero anteriormente la responsabilidad recaía sobre el patrono, demostrarlo, probarlo. Importante, ahora usted si lo despiden, asegúrese de documentar porque usted es el que tiene que probar que ese despido fue injustificado. Y anteriormente otra cosa que debo señalarle es, anteriormente usted tenía 3 años para hacerle un reclamo al patrono por algo que le debiera a usted. Ahora es 1 año. O sea, se redujo la cantidad considerablemente. Para que ustedes tengan una idea del comportamiento de la tasa de desempleo durante los últimos años, casi 5 años, bueno, estamos hablando de que tenemos datos desde el 2014 hasta el 2018. Estos datos son hasta febrero. La tasa de desempleo en febrero estaba en un 14.7, se supone que ha ido disminuyendo, ¿verdad? Y que para febrero de este año ya está en un 10.6, estamos hablando de un 4.1%. Ahora bien, recuerden que han habido situaciones, como les mencioné anteriormente, un año bien atípico, que ustedes saben que el éxodo de gente de Puerto Rico ha sido muy grande. Todo esto de alguna manera incide en estos números. Así que, como han dicho los analistas durante este último año y par de meses, los resultados de esta reforma laboral, ahora mismo no sabemos cuáles son, ¿verdad?, los efectos realmente, precisamente por lo que le mencioné, de 2 huracanes, a cual más, ¿verdad?, fuerte, sobre todo María, que nos ha dejado todavía, ¿verdad?, bien vulnerable, y con una infraestructura de energía eléctrica tan terrible como la que tenemos, que eso se está evidenciando cada vez más. Ustedes saben que desde el apagón de ayer, todo esto, no sé cuántos tendrán, pero ahora mismo yo no tengo luz tampoco en mi casa. Así que tenemos una infraestructura de energía eléctrica bien vulnerable, bien débil, bien frágil, que lo que ha ocasionado, ¿verdad? Todos estos apagones tienen repercusión
en todas las empresas. Así que esto ha sido un golpe muy fuerte y todo esto de la empleabilidad, pues todo esto se afecta. Eso para que tengan una idea, que se supone que hubo esa disminución en estos últimos 4 años, un 4.1%. El comportamiento de la tasa de desempleo durante el año pasado fue la siguiente. Aquí ustedes pueden ver las tasas de desempleo durante los meses del año pasado, 2017. Obviamente para el mes de septiembre no tenemos datos porque, imagínense, en septiembre quedamos todos quedamos desnudos, como digo yo. Así que aquí vemos que para enero del 2017 contábamos con una tasa de desempleo de un 12.2% y para diciembre era de un 10.9%. O sea, ¿verdad? Que se justifica en cierto modo por la situación que pasamos. Aquí tienen una idea mejor, ¿verdad? Yo le presenté allá en términos de los porcentajes, aquí lo podemos ver en esta gráfica mejor. Si ustedes se fijan, el punto más bajo de la tasa de desempleo se dio para el mes de julio 2017. Ascendió un poquito, ¿verdad? Durante agosto del 2017, se mantuvo durante el mes de septiembre como consecuencia del paso del huracán, ¿verdad? Y después comenzó un paso ascendente hasta el mes de diciembre. Yo honestamente tengo mis dudas con relación a esto porque, pues, por todo lo que pasó, no me atrevo a decir, ¿verdad? Que esto como que se presta a un tema controvertible. Sobre todo, pues, toda la gente que se nos fue de Puerto Rico, todos los que tenían empleo y los abandonaron porque no pudieron trabajar con la situación de no tener agua, luz, internet. Y pues realmente estos datos, pues yo entiendo que es como que prematuro uno pues tener conclusiones. Así que eso es para que por lo menos tengan una idea de cómo se comportó el desempleo el año pasado. Para que tengan una idea de la cantidad de personas empleadas por mes, si ustedes se fijan, para el mes de enero teníamos 981.000 personas empleadas y para diciembre 980.000. Esos son los datos del Departamento del Trabajo, pero yo que soy honesta, como que no me cuadra la caja, ¿verdad? Nosotros cuando hablamos de 2 más 2 es 4, si se ha ido tanta gente, no, como que no me hace sentido que solamente tengamos una disminución de 1.000 empleos. Y cuando tantas compañías realmente cerraron, sobre todo los pequeños negocios, ¿saben? Que ya pues, tuvieron que despedir empleados porque es que realmente no podían operar sin luz, es una realidad. Pepsi nada más despidió a 500 personas, o sea, al cerrar su operación. Exacto, la Pepsi fue una pérdida bien grande que tuvimos muy sustancial durante este año. La cantidad de personas empleadas por mes para el año 2017, esto para que tengan una idea del sector privado, cómo es que se comporta. Aquí tenemos una diferencia como de 20 y pico de mil empleados, que tiene un poquito más sentido, o sea que las personas que se fueron de Puerto Rico, muchos abandonaron los empleos, pues esto me hace como que más sentido, ¿verdad? En términos de los empleos que de la tasa de desempleo. Los sectores que añadieron más empleo en el 2017, esto es para que tengan una idea. En el área de recreación y alojamiento, 1.700 empleos. Servicios educativos y de salud, 1.700. Comercio, transportación y utilidades, 1.400. Bienes raíces y arrendamientos, 400. Y el área de finanzas, 300. Así que, para mí es una satisfacción nosotros los que somos del área de finanzas, la que por lo menos aparezcamos, aunque sea, ¿verdad? En el panorama. Así que contables, financieros, esperamos que cuando todo esto pase y Puerto Rico vuelva a florecer, vamos a necesitar gente preparada en esas áreas para poder ¿verdad? manejar el país. Eso es nuestro futuro. El impacto de la reforma laboral para el trabajador, la realidad es que hay una reducción de salario y que los empleados que se están afectando pues son los de las jornadas laborales, ¿verdad? Parcial, a tiempo parcial. Los que le mencioné anteriormente, que trabajan 30 horas, pues están perdiendo los beneficios de las licencias por vacaciones y por enfermedad, y lo de las horas extras que les mencioné.
porque aumentó de 115 a 130 horas al mes la cantidad que tienen que trabajar en horas, ¿verdad?, para la elegibilidad de las licencias. Aumenta la desigualdad en beneficio. Esto pues siempre crea roncha, porque recuerde que si usted está trabajando en una empresa y usted tiene un compañero que estaba contratado antes de la aprobación de la ley, pues va a disfrutar de unas vacaciones y usted pues lamentablemente no va a tener derecho, pero pues, lamentablemente, ¿verdad?, por lo menos tenemos que pensar que si se fomenta la creación de empleo, tenemos que trabajar, como decían mis abuelos, con los bueyes que haya, ¿verdad? Hay unos efectos psicosociales. Recuerden que esto no se traduce nada más en términos de dólares y centavos. Hay unos efectos psicosociales en esos empleados, porque hay falta de motivación. De nada más pensar, pues mira, yo no voy a tener derecho a la licencia por enfermedad, licencia por vacaciones, pues eso crea una falta de motivación en el empleado, que a la vez crea una insatisfacción laboral, la inseguridad de empleo y después el estrés. Y estresado, usted no puede tener un buen rendimiento en la empresa. En eso estamos todos claros, ¿verdad? Que si usted se siente desmotivado, pues lamentablemente usted no va a estar bien y el patrono tampoco, porque esto es un efecto en cadena. Un ejemplo que quise presentarle, el impacto en trabajadores con jornadas laborales entre 25, 30, 35 y 40 horas a la semana y con salarios que fluctúan entre 7.25 por hora y 10 por hora, el impacto económico negativo en la compensación anual de ese empleado que está bajo la nueva ley es de entre $1.444 y $4.056 en un año. ¿Verdad? Esto obviamente dependiendo de su salario y jornada laboral, como les mencioné anteriormente. Y representa mensualmente entre $120 y $338 al mes menos. Entre los años 2005 y 2015, estos 10 años, para que ustedes tengan una idea, ¿verdad?, de los ingresos por salarios de los trabajadores recibieron en el 2005 $28.288 millones. Para el 2015, 27.662 millones. Hubo una disminución y en términos de por ciento hubo una disminución de un 7%. Esto para que tengan una idea cómo se comportó en términos de estadística. Disculpen, se me fue. Los ingresos de los propietarios, vimos los ingresos de los empleados, ahora estamos viendo los ingresos de los propietarios de empresas. Los ingresos de los propietarios aumentaron a 45.357 millones en el 2005 y para el 2015 61.581. Una diferencia bastante considerable y en términos del porcentaje estamos hablando de un 7%. En el caso de los empleados, como vimos, los trabajadores disminuyó, como en el caso de los propietarios aumentó en ese término de 10 años. Otros impactos en términos generales para las empresas, miren, créanme que pues, se supone que la ley básicamente favorece al patrón, así que le permite que a los empleados, a los patronos, que tengan los empleados trabajando más horas sin tener que pagarle grandes cantidades, porque ya saben que las horas extras, pues la cosa cambia, ¿verdad? Como les expliqué. Pero tienen que actualizar todos sus sistemas de información. Y tienen que mantener dos sistemas paralelos, ¿verdad?, en términos de manuales y políticas, porque a los empleados de la ley anterior les va a cobijar unas políticas diferentes a los empleados bajo la nueva ley. Así que, sí, hasta ahora lo que hemos visto básicamente es que el patrono sale muy favorecido con esta ley. En términos generales, con el país, miren, esta reforma laboral está fomentando los empleos no formales. Ustedes saben que empleos no formales están por allí, como decimos, choretos. Así que esos son los que decimos por debajo de la mesa. Así que esos que están trabajando por debajo de la mesa, ¿qué pasa con ellos? No reportan esas horas de trabajo. Eso se va calladito por debajo de la mesa, ¿verdad? Y por otro lado no van a pagar contribuciones. Así que esto tiene un efecto dominó. Va a disminuir el consumo y ve que va a ocasionar que se debilite la economía,
cuando se debilita la economía, ¿verdad? Todo esto repercute en las arcas del gobierno, pues también se van al piso. A modo de cerrar, quiero presentarle, este reportaje salió en el periódico El Nuevo Día para el 22 de enero de este año. No me gusta cerrar con este tipo de noticias, pero miren, las cosas hay que decirlas como son. Así que se anticipa una nueva caída de la economía local y se espera, Dios no lo quiera, ¿verdad? Y haya un milagro, pero que nuestra economía sea superada por Venezuela, imagínense. Y Venezuela, ustedes saben que la situación es crítica, porque la actividad económica allí ha sido terrible por cuestiones políticas y por la baja también del precio del petróleo a nivel internacional. Así que esperamos que, ¿verdad?, las cosas de alguna manera se puedan estabilizar. Así que esperamos este año no venga otro sistema atmosférico y nos acabe de dañar la cosa, ¿verdad? Así que les agradezco, ¿verdad?, su atención para con este tema que nos repercute, ¿verdad?, repercute en la vida de todos nosotros. Y ahora le voy a dejar con el doctor Herminio Rodríguez Príncipe, que les va a hablar sobre la reforma contributiva. Muchas gracias.